Lori Loud salió del pequeño búnker construido en lo que varios años antes había sido el jardín de su casa. La lluvia había cesado, pero seguía haciendo demasiado frío. En el cielo permanentemente gris, apenas se traslucía un pálido fantasma que no daba calor. Parecían ser las 7 de la tarde, pero la muchacha sabía muy bien que estaban en pleno mediodía. Se arrebujó todo lo que pudo en su grueso abrigo, intentando alejar las terribles garras del frío. Aquello era peor cada vez. Días más cortos e inviernos más crudos. Echó una mirada a su alrededor. Ya debería estar acostumbrada, pero el dolor y la angustia atenazaron su corazón. La ciudad que tanto había amado llevaba años reducida a cenizas y edificios calcinados. Hacía muchos meses que no veía a nadie. Tan solo los ocasionales saqueadores que se aventuraban de vez en cuando por los restos de las ciudades devastadas. De pronto, una ráfaga de viento helado la golpeó. Intentó guarecerse, pero era demasiado tarde. El viento frío y las cenizas irritaron su garganta y le produjeron un acceso de tos incontrolable. La joven sentía que sus pulmones se desgarraban, mientras hacía esfuerzos desesperados por dejar de toser. Pasaron varios minutos antes de que lo lograra. Rebuscó en sus bolsillos, hasta que recordó que hacía días que su último cubrebocas se había roto. Se cubrió con la solapa del abrigo, e hizo una mueca de disgusto. A pesar de los años transcurridos, no lograba acostumbrarse a su olor y a su forzada falta de higiene. Sintió la primera gota de lluvia y tuvo que correr para refugiarse de nuevo en su búnker. Era casi el único lugar en Royal Oaks en el que podía mantenerse completamente seca. Se sintió angustiada, y temió por ella misma. Lluvia y viento helado en pleno mes de junio. Cada año era peor. Cerró los ojos y comenzó a llorar. No deseaba hacerlo, pero se había quedado sin opciones. Ya no podía postergar su decisión. La ciudad estaba casi agotada y era cada vez más inhóspita. Si iba a cumplir la promesa que le hizo a su hermana Luan, tenía que irse de allí cuanto antes. Escaparía hacia el sur. Allí no lograría sobrevivir un invierno más. Se permitió llorar de nuevo cuando visitó por última vez las tumbas de sus 4 hermanas y del abuelo Pop Pop. Allí estaban los nombres y las cruces de sus compañeros de desventuras a lo largo de aquellos años terribles. Desde la fatídica noche en que sus padres tuvieron que salir de emergencia, para nunca más volver. Abuelo, hermanitas. Lenny. Luna. Lynn, Luan. Su corazón se rompió cuando llegó a la más nueva de aquellas cruces. La que tuvo que colocar ella sola. Hacía poco menos de 2 años. Luan, quien iba a decir que aquella hermosa niña amante de la comedia resultaría ser la más valiente y decidida de todas. Resuelta y tenaz hasta el final, la había salvado de la muerte a costa de su propia vida. Ciertamente, su abuelo aseguró su supervivencia entrenándolas en el uso de armas, la lucha cuerpo a cuerpo, y las técnicas de salvamento y autoprotección. Pero Luan y Lenny fueron los pilares que las mantuvieron con deseos y esperanza de sobrevivir. Tras la muerte del abuelo, Lori se sentó en el terreno húmedo y acarició la cruz mientras lloraba. Disponer del cuerpo de su hermana y cavar la tumba por sí sola había sido espantoso. Pero no era eso lo que recordaba. En cambio, la veía en su lecho de muerte, pidiéndole con sus últimas fuerzas que sobreviviera y tratara de salir adelante, costara lo que costara. Lo intentaré, hermanita. Por la memoria de todas, juro que lo haré. Contestó ella, pero era tan difícil. En esos 2 años pensó en acabar con su vida solitaria más de una vez. Su mente se deterioraba y su ánimo se resentía. Solo el recuerdo del sacrificio de Luan impedía que se apuntara con su arma, para terminar de una buena vez con su soledad y su sufrimiento. Antes de irse, Lori besó cada una de las 5 cruces. Aunque lograra sobrevivir, estaba segura de que jamás volvería a ver las tumbas de sus seres queridos. Quería llevar grabada en su memoria la última evidencia de que existieron y caminaron sobre la faz de la tierra. Ya casi estaba todo listo. Tenía que partir muy pronto, en un par de días a lo sumo. La noche anterior repasó sus rutas, y se dio cuenta horrorizada que apenas tenía unos pocos meses para llegar al sur de los Estados Unidos, antes de que el clima empeorara de verdad. Y eso solamente en el mejor de los casos. La ruta que había trazado era muy compleja. Tenía que permanecer a cubierto lo más posible, pero también debía maximizar sus oportunidades de conseguir alimento. Cuando las provisiones se le hubieran acabado, su abuelo, siempre inquieto y preocupado por el alimento y la seguridad, había construido un túnel largo y profundo que descendía decenas de metros bajo el suelo. Allí llevó Lori las provisiones y el agua embotellada que no podía llevar consigo. En las nuevas condiciones climáticas, aquello se conservaría durante años. Décadas, incluso.
Seguramente nunca podría regresar por esas provisiones, pero, ¿quién podía decirlo con certeza? Y si algún otro afortunado llegaba a encontrar aquel tesoro enterrado, bendito fuera, y que le